tienen un ramo ahora de dosimetría, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo les ha ido en ese ramo de dosimetría? ¿Ven protección radiológica igual? Sí. ¿Qué han visto ahí en protección radiológica? Pura sangre. Una sangre. No digo más. ¿Qué es lo que más les ha llegado o les ha quedado de ese ramo? Bien, gracias. ¿Qué han aprendido de ese ramo? Lo que llevan? Pero que le puedo decir, llevo ¿Qué una pasó sola ahora? ¿Cómo te materia digo? que era un cuarto de año, que eran puros dos y tres. Fue muy mal. Ya. ¿Y por qué creen que les está yendo tan mal? Por el trabajo. ¿Usted cree que...? Yo pienso eso. Ya, pero ustedes cuando les pasan la materia sienten que es muy distinto lo que preguntan en la prueba. No, pero es como así. Asistente, no se entiende nada. Va rajado. Sí. Es como que hablar a tu idioma. Trabaja muy rápido. A veces quizás puede ser que tenga tanto conocimiento que hable más rápido de lo que pueda transmitir. Entonces es igual de importante que es algo que se puede practicar. Ahora, en la prueba, ¿ustedes por qué creen que les fue mal? Yo porque enfoqué mal los estudios. Sí, porque mandó una guía de estudio en la que había muchos ejercicios, practiqué los ejercicios y en la prueba solo los ejercicios tenían un punto y el resto era pura conceptos con la alternativa y eso valía un 6. Todo bueno era un 6. Por un lado es bueno igual, y por otro lado, o sea, yo para los que estudiaron teórico bien, pero yo pienso que... Uno se enfocó porque estaba pasando lo que son los ejercicios y eso. Dijo como que estudien los ejercicios. Pero pregunta de ejercicio. Sí, pero por No, ejemplo, sí, si mira. tuviéramos solo los ejercicios buenos, tenemos como 3. Y solo con la es como un 80% teórico. Entonces casi nadie se enfocó en Pero el no teórico. conviene que con los ejercicios. El problema es que tampoco resuelve los ejercicios, Más como dice, teórico. manda a hacerlo y listo, entrega, chao. Ya, pero eso en cuanto a ejercicios y en cuanto a materia de protección radiológica o dosimetría, ¿qué es lo que más han visto? ¿Qué es lo que más...? Es que supongamos la prueba que viene ahora es difícil porque nos hizo como una pincelada de lo que va a entrar y tenemos que investigar, yo sé que igual tenemos que investigar, pero es como mucha info que tiró al final para el día lunes. Sí, tiene que investigar. Es como los artículos, La ley, el marco legal. leyes, todas esas cosas, más otra cuestión, no sé qué. Tiró como las cuestiones de las cadenas de ADN, de cuando se rompen. Sí, pues cómo reaccionan los rayos. Pero es que lo dijo así nomás y no sé, pues la Juanita con la A nivel Juanita cuando se biológico. rompen investiguen ustedes. La cómo se biorradiación. Como la radiología de cada... Eso. Profe, hemos visto mucho magnitudes. magnitudes, unidades, Sí. ciber, Dosimetría, empezamos. dosimetría. Ya. Tuvieron 2 clases de detectores de... Detectores, claro, detector gaseoso habían 4 tipos. Primero fue de inmediato y después de retardado. Ya. El detector cintilador. Bueno, ¿qué le puedo decir respecto a eso? Que en sí, bueno, si eran las recomendaciones que dio el profe, si le dijo que investigaran temas regulatorios, ISRP o SECHEN o todas las marcos regulatorios dentro de Chile son súper importantes. ¿Ya? Y en sí, bueno, ya no tienen una clase con él hasta que llegue la prueba. ¿O les queda una clase? No, el próximo. Ayer O fue sea, ¿no la... tienen prueba? Ya. ¿Están estudiando? Sí. Ya, eso es lo importante. Bueno, decirles algo, pregunten igual al profe. Siempre es bueno hablar con los profes, como que nunca se cierren tampoco en hablar con ellos, o sea, tampoco nunca buscando el ataque o el tratando de decir como hoy no me está sirviendo esto, sino más que todo de una retroalimentación que les ayude a ustedes para poder ir mejorando en su estudio y para que en cada prueba tengan un mejor desenvolvimiento. O sea, la idea es que siempre hay una buena comunicación, que se acerquen ustedes. Bueno, a Raúl en sí no lo conozco en persona, pero sí lo conozco en experiencia de colegas y sé que tiene hartas actitudes y es bien
bien conocido dentro de su área. ¿Ya? Pero estos son procesos en donde ustedes van a ir aprendiendo también en cómo preguntar al profe. ¿Ya? Siempre la recomendación es los ejercicios siempre se preguntan, pero la teoría también se pregunta. ¿Ya? Pero eso, además que todo les preguntaba porque en la clase de hoy vamos a ver un poco de, bueno, no un poco, sí, un poco, una pincelada de protección biológica, pero de lo que nos conlleva a nosotros. ¿Ya? Dentro del diagnóstico, nosotros no vamos a tener una clase completamente, o sea, todo un semestre de protección biológica como en otro lado sí se hace, porque ya lo están viendo ahora, pero sí vamos a llevar esta clase a lo que nos compete a nosotros. ¿Ya? Y es partir igual un poco hablando de en cómo funciona la protección biológica y cómo nosotros llevarla a un buen sentido, cómo usarla a nuestro favor y cómo eso nos está afectando generalmente de una manera inmediata y de una manera a largo plazo. ¿Ya? Y bueno, ahora lo vamos a ver un poco más detallado. Mira, esto que vamos a ver ahora, yo creo que ya lo hemos visto igual por cierto sentido en algunas clases, por lo tanto vamos a hablar un poco más de pinceladas. Acá yo creo que igual voy a hablar un poco más de experiencias que se tienen dentro del trabajo y algunas cosas que sí son, ¿cómo se llama? Que sí o sí tienen que saber, ya dentro de la normativa chilena y la normativa internacional que manejamos, y es la que nos rige generalmente en cuanto a mediciones de dosímetro, mediciones de radiación que tenemos que mantener dentro de una atención normal de pacientes. Como ya lo hemos hablado, siempre lo más importante es que siempre empezamos hablando de radiación ionizante. ¿Ya? Lo hemos hablado harto durante el semestre, lo que se produce la radiación ionizante es una propiedad fundamental de los rayos X. Acuérdense que dentro de las propiedades fundamentales tenemos el poder penetrante, el efecto fotográfico, el efecto luminiscente y el efecto ionizante. La idea dentro de estas cosas del efecto ionizante es de lo que nos puede ayudar a ionizar estructuras, mucho de paso, que nos van a ionizar estructuras, electrones, y en el cual esta ionización solo que va produciendo depende si es interacción con la materia, interacción con el blanco. Al final todas son ionizaciones, es la capacidad de nosotros de poder ionizar distintos electrones y sacarlos de su estado basal. Al final de eso se trata un poco todo lo que hablamos de radiación ionizante. La que más usamos actualmente siempre va a ser la energía electromagnética, ¿ya? Que generalmente tienen una mayor frecuencia y tienen una mayor energía, ¿ya? Y gracias a que tienen mayor energía pueden ionizar a más electrones, ¿ya? Eso como base. Dentro de eso, bueno, sabemos del espectro de la radiación electromagnética de que vamos a tener distintas energías, vamos a tener distintas frecuencias, a menor frecuencia, mayor energía, mayor longitud de onda, menor energía, ¿ya? En donde vamos a hablar de los rayos X, que al final es la que a nosotros nos lleva a este ramo en sí, ¿ya? Todas las otras radiaciones, microondas, infrarrojas, están dentro de un ambiente normal que vivimos día a día, pero que no van a ser capaces de formar una imagen como nosotros estamos hablando, ¿ya? Ustedes ya saben que para que se forme una imagen tiene que haber una producción de rayos X, tiene que interactuar con nuestro cuerpo a través de una absorción diferencial por atenuación de nuestras propias partes del cuerpo. Van a haber distintas tonalidades de grises en una imagen, ¿ya? Así que eso vamos a ver. Dentro de los distintos tipos de radiación ionizantes ya hemos hablado de esto, de que están los corpusculares, que generalmente tienen una mayor masa, por lo tanto son más probables de que establezcan una relación o ionicen con otras estructuras, porque al tener mayor masa abarcan mayor volumen, ¿ya? Es como el ejemplo que le di de la puerta. Una persona flaca puede salir muy fácil por la puerta, pero una persona con más masa le va a costar un poco salir con esa puerta.
O al tratar de entrar al metro, una persona flaca va a poder entrar, una persona con mayor masa le va a costar más porque hay mayor relación que va a tener dentro de esta misma cantidad de metro. Va a pasar exactamente lo mismo, a diferencia que ahí hablamos de masa. En las radiaciones electromagnéticas hablamos un poco más de energías, ¿ya? De radiaciones ionizantes. No contienen en sí tanta masa, a diferencia de la otra, pero sí manejan mayores energías, ¿ya? Y se van a ir frenando dependiendo del material con el que vamos a interactuar. Acuérdense que tenemos la HVL, que es la capa de mi reductora, que al final, ¿qué era lo que te decía? ¿Se acuerdan qué era eso? Frenaba los rayos dispersos. Lo disminuía a la mitad. Nos disminuía a la mitad, que es la capacidad que tiene un material en poder reducir la dosis a la mitad, ¿ya? Entonces al final era una medición matemática donde ustedes tenían un material, podía ser aluminio, podía ser plomo, podía ser, no sé, cartón, yeso, cualquier cosa, pero si eso era capaz de reducir la radiación a la mitad, estamos hablando de que tiene una buena capacidad hemireductora, ¿ya? Al final de eso se trata. Y tiene que ver con esto, con la atenuación de los rayos X con distintas estructuras, ¿ya? Bueno, esto es algo que yo creo que también ya lo han hablado respecto a las fuentes naturales y las fuentes artificiales. Tenemos fuentes naturales que emitimos radiación constantemente durante el día y también tenemos algunas fuentes artificiales, ¿ya? Esto lo vamos a conllevar sí o sí durante toda nuestra vida, ¿ya? No es algo que desde que ya se instaló en nosotros lo vamos a seguir haciendo, pero lo importante es saber usarla a nuestro favor. ¿Cómo es saber usarla a nuestro favor? Digamos que tenemos un paciente que tiene pongamos los extremos, tiene un cáncer de próstata y se tiene que someter a una terapia bajo radioterapia. Generalmente en cáncer de próstata tiene que simular simular bajo escáner y luego no puedo continuar eso. Digamos que estamos hablando de un cáncer de próstata donde en radioterapia, si no se hace una buena simulación, ¿eso qué quiere decir? En radioterapia generalmente se hace el mismo procedimiento todos los días, depende de lo que el radiooncólogo diga que tiene que ser necesario para eliminar ciertas partes de esas células cancerígenas. Generalmente en cáncer de próstata podrán ser entre 12 a 20 sesiones, digamos, en el cual tienen que repetir eso todos los días y para eso lo van a marcar. Si yo no hago una buena marcación y voy a evaluar al paciente de una manera que no corresponde dentro de toda la simulación que se hizo, no va a servir de nada en todo lo que ustedes están haciendo de tratamiento de radioterapia y aparte se emite tanta dosis localizada que van a producir lo más probable que otro cáncer a la persona, ¿ya? Entonces por eso dentro de los sueldos de tecnología médica radioterapia también se paga bien, por si a alguno les gusta. No, a mí no me gusta hablar mucho de plata, pero se paga bien. En medicina nuclear también, ¿ya? Así que son especialidades, bueno, no son especialidades, son áreas dentro de la carrera que son bien remuneradas, pero en verdad cualquier área bien remunerada depende de ustedes, ¿ya? Eso, y bueno, y centros nucleares, aplicaciones médicas, aparatos de radiografía, que esas sí son cosas artificiales que nos pueden irradiar y que tenemos que usarlo bien a nuestro favor. ¿Qué podríamos darle otro ejemplo? ¿Sí? Ya no está en el extremo, pero volviendo a radiografía. Si yo voy a tomar una radiografía a un paciente pediátrico desde un mes, en el cual se le solicita un examen, se le toma el examen, no se le tomó bien, se le vuelve a tomar otro examen, no se le tomó bien, se le vuelve a tomar otro examen, no queda concluyente, se le vuelve a recetar al paciente, al final todas esas dosis de radiación se van acumulando en el tiempo, que quizás en una etapa temprana no se muestre, pero en una etapa posterior sí se va a mostrar. Y más cuando son pacientes pediátricos, porque su tasa de crecimiento celular es mucho mayor que en una persona adulta. Es por eso que muchos de los tecnólogos antiguos, cuando dan, muchos no se protegen, no usan delantal, no usan cuello, y todos salimos desde la U con el que, oye, hay que usar los chalecos, hay que usar esto, protegemos la radiación, todo bien cuidadoso de la radiación.
Pero la gente antigua, como ya vivió toda una etapa y sienten que no les pasó nada dentro de su etapa, ya se libraron de esto. ¿Ya? Pero no es lo correcto, porque si no son a ellos, su descendencia igual puede estar dentro de vivir ciertas malformaciones celulares, que eso puede llevar a una malformación genética. ¿Ya? Por eso siempre es importante cuidarse. Da lo mismo que digan, no, es que soy viejo, más lo mismo, ya tuve hijos. Quizá pueden decirlo, pero depende de ustedes seguir las reglas y hacer las cosas como corresponde. ¿Ya? Muchas veces les va a tocar a ustedes hacer eso y tienen que ponerse firmes dentro de lo que ustedes hacen. ¿Ya? ¿Qué es protección radiológica? Protección radiológica en sí es toda una disciplina, toda una ciencia donde está involucrado en distintos aspectos. ¿Ya? Dentro de esos aspectos están los 3 pilares básicos de la protección radiológica, que es la justificación, es por qué yo estoy tomando este examen, qué beneficio le va a traer este examen a esta persona, y están dentro de los criterios de por qué se le aplican exámenes a esa persona, porque si no tuviera esta justificación, yo no le tomaría a un niño de 15 años un escáner porque pienso apendicitis, o de 13 años, porque ustedes me dirán, no, pero si bajo ahí igual puedo diagnosticar una apendicitis. Pero muchas veces pasa que cuando tienen 13 años pero pesan sobre 30 kilos, priorizan mandarles un escáner antes que tomar una eco, un tema de peso y bueno, es un consenso que se tomó los radiólogos. Pero la justificación es que si yo le tomo ese escáner y le diagnostico una apendicitis, voy a salvar de quizás una peritonitis o una complicación mucho mayor. Entonces ahí va la justificación. Todo examen radiológico tiene que ser justificado, ¿ya? Aunque no emita radiación ionizante, aunque sea una eco, porque al final son recursos, es tiempo, es personal, es plata de los pacientes que también pagan. Entonces, lo idealmente es que todo el examen esté bien justificado. Y la primera justificación parte del diagnóstico. Toda orden, y ojalá que así fuera en el futuro, toda orden médica debería tener un diagnóstico claro, ¿ya? Porque si me piden un escáner de cerebro solamente que por cefalea, se acepta, entre comillas. Pero debería venir con un poco más de información para saber que esté bien justificado, ¿ya? Ahora, eso es algo que cuesta mucho que se haga, porque se forman médicos, pero a veces siempre la flojera gana, en cierto sentido, dentro del trabajo. ¿Ya? Entonces a veces piden exámenes porque se pierde un poco la clínica. ¿Ya? Y acá lo importante de ustedes como tecnólogos médicos es que nunca pierdan la clínica, es que siempre se vayan manejando en la clínica y que siempre vayan investigando de por qué se piden los exámenes y por qué están pidiendo sus exámenes. ¿Ya? Porque les va a llegar los 2 puntos. Uno, donde te van a pedir el examen, generalmente nosotros tecnólogos seguimos órdenes de los médicos, de una orden médica, de un médico, que es un documento legal, y van a hacer lo que la orden diga. Pero muchas veces lo que la orden diga no va a ser lo correcto para el paciente. Y no le van a echar la culpa al médico porque hizo una orden que no le servía al paciente. Le van a echar la culpa al tecnólogo porque tomó el examen en sí de la orden médica que no servía. Entonces lo importante es que ustedes sepan también interpretar la clínica y por qué se le piden los exámenes a los pacientes. ¿Ya? Y siempre esto quiero dejárselo bien en claro. Siempre el hilo corta por el lado más bajo. ¿Ya? Entonces, como consejo, yo he vivido muchas experiencias dentro de la etapa que llevo trabajando. Y siempre un radiólogo nunca va a tener la culpa, o siempre un doctor, y siempre hacia arriba se van a proteger. Siempre es como la mafia de las patas blancas. ¿Ya? Pero siempre hacia abajo nunca se puede proteger tanto. Entonces la idea es que para que ustedes nunca vivan situaciones que son fome de repente, sepan lo que están haciendo. Y la mejor manera de saber lo que están haciendo es estudiando, preguntando, teniendo buena relación igual con los radiólogos, de, oye doctor, ¿por qué están pidiendo este examen? ¿Sirve este examen? Sí, y ellos mismos te van a enseñar y te van a mostrar los planos y te van a decir, mira, acá se ve esto. Y uno es así como aprende, porque si bien nosotros no diagnosticamos, pero sabemos lo que estamos viendo. Pero entre saber lo que vemos y diagnosticar, viene toda la parte de semiología, toda la parte de que nosotros no tenemos formación de doctores, pero que ellos sí lo tienen. Entonces al final es un complemento clínico entre distintas disciplinas.
y siempre hay que llevarlo por ese lado. Luego de los 3 pilares que dije en la justificación, súper importante, la optimización. ¿Por qué este examen me sirve más que el otro examen? Eso es optimizar. ¿Por qué si yo le puedo pedir una resonancia a un paciente que, no sé, es mangioma, ya tiene mangioma, pero en vez de pedir una resonancia al tiro que va a ocupar 1 hora de tiempo o 30 minutos de un espacio y un examen más caro, ¿por qué no le pedimos un ecógrafo, una ecografía, que vamos a partir con una primera medida, se va a poder ver lo mismo y dura 10 minutos el examen y es mucho más barato para el paciente? Entonces, al final, optimizar dentro de la red de salud pública es súper importante. ¿Ya? Yo antes trabajé en el lado privado, ahora trabajo en el área pública. Y ahora uno que trabaja en lo público, uno se da cuenta mucho de que la importancia de la optimización. Yo generalmente ahora en el lugar donde estoy trato de optimizar todo. Porque todo, uno siempre quiere hacer cambios, y en este caso, como tengo con toda la energía de la optimización de la salud pública, quiero optimizar y mejorar los servicios, y se nota que la lista de espera en servicios públicos son muy largos. O sea, imagínate, yo llegué en diciembre y había una lista de espera para tomarse un escáner, una resonancia, unos 6 meses. 6 meses a un niño. Imagínense cualquiera que tenga hijos, que vaya, se atienda a un servicio público, que no tenga los recursos para llevarlos a una estancia privada, que tenga que esperar 6 o 5 meses pasando todas las cosas que están pasando y no hay posibilidad de tener un examen más rápido. Es mucho tiempo. Entonces, al final, ahora en este tiempo han pasado 5 o 6 meses, y tampoco sobra mía, pero ya llevamos en 3 meses de lista de espera. Pero son cosas que uno sí puede hacer y por eso hay que optimizar. Y uno, para eso es importante ver los datos, manejar los datos. Bueno, yo lo veo desde el área de administración, pero es importante ver los datos. Si pueden hacer cursos de Big Data, análisis de datos, de ¿cómo se llama?, de Power BI, de Python, de todo ese tipo de cosas que es lo que viene ahora en el futuro, porque ahora todo va a venir con eso, los va a ayudar bastante dentro de primero de su currículum, luego de la forma de trabajar y ir ganando peso en el futuro. ¿Ya? Y por último, la limitación de la dosis. ¿Ya? La limitación de la dosis es ojalá irradiar lo menos posible a los pacientes en la toma de los exámenes, y eso conlleva a tratar de repetir menos la cantidad de exámenes, ocupar la técnica adecuada para la toma de exámenes, ser consciente de las cosas que uno hace. ¿Ya? Y uno se da cuenta de esto en la práctica muy fácilmente, porque yo, digamos, estamos tomando radiografía, estoy supervisando a un alumno. Si yo no pongo atención también en la supervisión de un alumno, el alumno tiene todas las, ¿cómo podría decirlo? Tiene todo el derecho a equivocarse, ¿ya? Porque sigue siendo alumno, sigue siendo interno. Uno como tecnólogo no lo va a crucificar porque se equivoque, incluso dentro de eso, esas son las instancias para que se equivoquen. Pero tampoco nosotros como tecnólogos vamos a dejarlo a la vida para que se equivoque todo lo que quiera. O si se va a equivocar, dejar que se equivoque irradiando además a un paciente. ¿Ya? Porque es muy fácil, como voy a tomar una radiografía a mano, pero después de esa mano viene una radiografía de no sé, de columna dorsal. Y después viene un antebrazo mejor. Y yo no cambié las técnicas, si el alumno no se da cuenta. Yo sé que tengo que hacerlo, y si yo no le digo nada, irradio a un paciente con una radiografía de columna dorsal. Mucho más técnica de la que debería tener en una radiografía de antebrazo. Y si yo permito eso, dándome cuenta de eso, soy cómplice de que se está rodeando además un paciente. ¿Ya? Y lo otro, hay maneras y maneras de decir las cosas. ¿Ya? Estamos en un mundo actual donde de repente decir las cosas de una forma que no corresponde afecta mucho a las personas. ¿Ya? Estamos en un ambiente que la parte mental y psicológica es súper importante. Y hay que cuidar eso también. Y uno parte desde uno mismo. El cuidar tanto a tu ambiente, como a los alumnos, como a tus colegas, como a ti mismo. Porque créanme que, así como ustedes lo hacen, tampoco les gustaría que uno de los llegue y le grite de una mala manera por hacer algo que quizás a veces no es su culpa. Entonces, siempre les digo como que partan de ustedes mismos en ser personas y en ser buenas personas. ¿Ya? Eso es algo súper importante dentro de la carrera, ¿ya? En sí. Ya. Luego de los 3 pilares básicos que hablamos, que era la
justificación, la optimización y la limitación de dosis, tenemos tres aspectos que nos van a ayudar a manejar esos tres pilares básicos. Ya hablamos de distancia, ya hablamos de blindaje y ya hablamos de tiempo. Yo creo que está súper claro cómo funciona cada uno, ¿ya? Pero al final la distancia tiene que ver que a mayor distancia me voy a proteger más. ¿Y se acuerdan por qué a mayor distancia me protejo más? Porque se disminuye Tiene energía. Sí, disminuye. Cantidad de fotones, o sea, no. ¿Se acuerdan que la ley del inverso al cuadrado? Ah. Mientras yo aumente 1 metro de distancia, la energía va a disminuir a la mitad, ¿ya? Por lo tanto, yo por cada centímetro, puede ser que uno diga, no, son 10 centímetros, no es nada. Pero la distancia en sí es un mecanismo que te ayuda en protección radiológica. Mientras mayor distancia yo tenga de una fuente y yo mi radio, mayor protección voy a tener yo, ¿ya? Y es súper importante saber manejarla bien. El blindaje también es parte de nosotros, de la protección que tenemos que tener día a día. Ya sea cuello tiroideo, ya sea adelantar plomado, ya sea de distintas maneras, es una manera de protegernos, ¿ya? Y ustedes que van a ser tecnólogos médicos, que tienen toda una vida por trabajar con la radiación, tienen que siempre cuidarse de eso, ¿ya? Nunca perder la importancia de la radiación, en qué los puede afectar a ustedes, ¿ya? Y el tiempo, obviamente, que afecta. Mientras más tiempo ustedes estén expuestos a la radiación, mayor dosis van a recibir dentro de su cuerpo, ya sea ustedes o los pacientes. Por lo tanto, hay que saber o tienen que saber manejar muy bien estos aspectos: la distancia, el blindaje y el tiempo, ¿ya? Y los tres pilares básicos de la protección radiológica, eso lo van a ver siempre, ¿ya? Siempre lo van a ver. Luego tenemos distintas definiciones de unidades. Yo creo que esto ya ustedes, por lo que me han dicho, lo han visto bastante en dosimetría, ya están bien asimilados con lo que es Siebert, Röntgen, que al final son unidades de dosis, ya que puede ser efectiva, puede ser dosis absorbida, pueden ser distintos tipos de dosis que al final dan una cierta intensidad de lo que se está captando como radiación, ¿ya? O con lo que se está captando como radiación, ¿ya? Así que por lo que ustedes me dicen ya lo están viendo bastante bien en dosimetría, así que pónganle un alto foco en eso. Y las unidades de medida son siempre importantes, ¿ya? Para que en los ejercicios siempre se acostumbren a colocar las unidades, porque si se colocan unidades que no corresponden a lo que se quiere ver, la respuesta igual queda mal, ¿ya? Entonces uno tiene que saber a lo que quiere llegar. Entonces, dentro de las magnitudes de unidades tenemos la exposición, tenemos la actividad, que al final la exposición es como la cantidad de radiación en específica que me va a llegar en el aire, o sea, cuánta radiación yo puedo captar en este ambiente que estamos acá. Todo esto está expuesto y por eso uno se habla de esa manera. Actividad ya tiene que ver un poco más con medicina nuclear, ¿ya? Con las desintegraciones que van sufriendo el radionúcleo, ¿ya? ¿Cómo yo lo puedo ver dentro de un examen? Exposición, podemos hablar como si fuera un escáner o radiografía. Yo expongo, tomé un examen de radiografía de mano o un escáner de cerebro, yo expuse a un espacio en un ambiente una cierta cantidad de dosis, y a eso se le puede ver como exposición. Y en actividad tiene que ver con la desintegración que van teniendo este radionúcleo. Cuando vean medicina nuclear van a hablar de que tienen un radionúcleo y un radiofármaco, o sea, un fármaco y un radionúcleo, y se convierte en un radiofármaco. Ese radiofármaco emite radiación. Esa radiación se la van a inyectar a ustedes por la sangre, y después van a ir a una cámara donde van a captar esa radiación, porque como está metida esa radiación, ese radionúcleo con un fármaco, el fármaco va a ir directamente a los puntos donde yo quiero llegar, ¿ya? En este caso, si estamos hablando de una cintigrafía ósea, estoy usando, me parece que MDP, si es que no me equivoco, parece que sí. Y eso va directamente a las células de los huesos, por lo tanto es captado por la cámara en la actividad que va teniendo en los huesos. Pero ¿qué es lo entretenido esto? Es que si yo te inyecto este medio de contraste, que es como un medio de contraste, dentro del cuerpo,
con el pasar de las horas va a ir disminuyendo la actividad que va teniendo en tu cuerpo y va a ser capaz de irradiar menos. Durante las primeras 3 horas te van a decir, no estés junto con embarazada, no estés con niños, ojalá aíslate, pero a las 6, 7 horas ya puedes empezar a retomar tu vida normal. Y eso es porque esto va a ir disminuyendo su actividad según lo que pase el tiempo. ¿Ya? Dosis absorbida, al final la energía absorbida en una unidad como sea masa o tejido, la dosis equivalente es, que es la dosis absorbida también, pero teniendo en cuenta el tipo de radiación, ¿ya? Que puede ser tanto radiación, que hablando de medicina nuclear, como actividad, hablando como en escala. La dosis efectiva al final es la dosis que nosotros es efectiva en nuestro cuerpo, lo que nos irradia en sí a nosotros, es la dosis que nos va a llegar y que eso es lo que generalmente se trata de evitar y que es lo que nos van a hacer los cambios en nuestro cuerpo o es donde se habla de radiosensibilidad. En este caso, por ejemplo, el cristalino es más radiosensible que la piel y la dosis efectiva en el cristalino para que genere un cambio, para que genere un daño es, no sé, 20 o 25 milisievert. Por lo tanto, ahí se habla de dosis efectiva en un órgano en sí. Es cuánto ese órgano es capaz de recibir para que haya un cambio o una malformación celular. Y la tasa de la potencia y la magnitud al final que está aplicada en unidad de tiempo. O sea, cuánto de eso está en el tiempo. ¿Ya? Dentro de esto está una parte bien grande que es la dosimetría, ¿ya? Que es una área muy buena en la que se pueden dedicar, si es que a alguno le gusta la protección o le gusta la dosimetría. Todo hospital y toda clínica debería tener un oficial de protección radiológica, ¿ya? Y cada vez se está creando más puestos de trabajo para tener un oficial de protección radiológica, porque antiguamente no se tenía ese cargo y se llevaba una cuenta que lo llevaba un administrativo. Pero la persona que en verdad le gusta la protección radiológica, le gusta la dosimetría, tiene la capacidad de poder hacer un cambio completamente en el hospital y hacer en hemodinamia, en angiografía, en pabellón, porque no es solamente la oficial de protección radiológica trabaja en imagenología, ¿ya? Esa es un área de la que puede trabajar, pero también va a estar en angiografía, en hemodinamia, va a estar en pabellón, por lo tanto, pabellón es algo completamente distinto a imagenología. Hemodinamia es bien distinto a lo que es pabellón y imagenología. Por lo tanto, ellos necesitan de un control continuo y saber de qué se trata y las mejores formas de protegerse entre ellos. ¿Ya? Por eso es súper importante. Y están pagando un grado 10 y grado 9, que no es menor, en público. ¿Ya? Ahora, en privado, estarán rondando... No, no puedo hablar mucho. ¿Ya? Bueno, y eso es dosimetría. Hay distintos tipos de dosímetros. Ya tenemos la termoluminiscencia, tenemos los TLD, que son las placas, tenemos finalmente muchos tipos de dosímetros que al final vienen de la misma base, que es captar dosis en un aparatito, que lo van a usar desde que empiezan a trabajar o desde que vayan a prácticas, lo van a usar y tienen que usarlo siempre, ¿ya? Porque eso se va cambiando cada 3 meses y les da una lectura de cuánto es lo que se radiaron dentro de ese tiempo que estuvieron trabajando o haciendo la práctica o haciendo cualquier cosa, ¿ya? Nunca dejen los dosímetros dentro de la sala, siempre ya eso. Hay malas bromas que se hacen de repente irradiarlos. Yo no he sido partícipe de esas bromas jamás, no me gusta. Pero sí, antes se vigilaba mucho más el tema de la dosimetría. Como yo les decía, en un tiempo antiguo se miraba la dosimetría y si se pasaba, generalmente te apartaban cierto tiempo para que bajara un poco tu actividad, ¿ya? Actualmente, si es que se mide y está sobre la norma, te van a retar y te van a mandar a hacer un curso de protección y te van a mandar de nuevo con calidad, con el oficial y va a ser todo, no van a hacer vacaciones, no te van a hacer estudiar y te van a decir qué estás haciendo y te van a supervisar cómo trabajas y es como generalmente te pueden hacer memos o cartas, cosas así para corregir ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, esto era lo que yo les había dicho, que hay distintos tipos de dosímetros. Generalmente los que están usando ahora más las universidades y las clínicas
casi la mayoría están usando DOCL, ¿ya? Que es una forma mucho más rápida de tener ¿cómo se llama? Tu evaluación dosimétrica. ¿Ya? Que al final es una forma luminiscente, pero es ópticamente luminiscente. Al final toman la placa, te lo desarman, lo pasan por una maquinita y una luz te lee cuánto es la cantidad de dosis que tú tienes en el tiempo. ¿Ya? Los de película, algunos lados también los mantienen y los otros que sí que se usan harto son los de TLD, son los termoluminiscentes. En sí los más baratos hasta ahora son los de OCL, ¿ya? Por eso generalmente ahora todos están usando y estos. Y si se te pierde, creo que te cobran 14 lucas o 7. No es tan caro como antes, que antes cobraban 80, 100 lucas, entonces dolía perder un docímetro. Aparte que era una carta de amonestación, ¿ya? Porque si se te pierde toda la trazabilidad que tú tuviste en esos 3 meses. Así que tampoco es como que sea algo chistoso. Entonces, y por eso viene la carta de amonestación de por medio. Y si tú juntas 3 cartas de amonestación, te fuiste bueno. Profe, ¿es reutilizable? La carcasa, el material es reutilizable y el producto por dentro también, porque al final es como los CRs, como los chasis CRs. Tú lo pasas por una luz, borras su contenido, te da una imagen, en este caso te da una dosis, un estimativo, y después tú lo puedes volver a reutilizar. ¿No? Ojo cuando se lo lleven para la casa y echen la ropa a la lavadora. Buen Sí. consejo. Sí, por eso generalmente en todos los lugares tienen un lugar específico para dejar los dosímetros, ¿verdad? Y que tiene su llavecita o en su mismo locker. Yo nunca he perdido 2 y me han retado. Entonces, uno me lo cobraron y el otro no, pero me mataron igual el otro. Y desde ahí yo dije, no saco más esto, así que lo dejo aquí, me he candado y lo dejo ahí, ¿ya? Pero sí, mucha gente se lo lleva, se para por la lavadora y, bueno, y así se va perdiendo. Y claramente, al meterse en la lavadora o estar en un lugar que no es apto para estar, lo que te va a evaluar va a decir alterado o no concluyente, por lo tanto, algo salió mal y te van a preguntar qué pasó. Dentro de los elementos de protección radiológica, esto ya lo hemos visto, así que lo vamos a pasar un poco más rápido, pero es importante que lo usen todos, en la mayoría, ¿ya? Lentes, cuellos, los guantes en sí, todavía no se ha creado ¿cómo se llama? Unos guantes que sean delgados, en el cual te proteja la radiación, pero que te permita también movilizar bien a los pacientes. Ya todavía siguen teniendo estos guantes que son bastante gruesos, bastante grandes, y es muy difícil usarlo en pacientes, ¿ya? Bueno, esto ya lo vimos de cuánto es la eficacia de la protección radiológica, de los delantales plomados, de por qué es importante usarlos. Ahora hay unos delantales que depende del milimetraje, por ejemplo estos son de 0,5, son los más típicos, ¿ya? Que son livianitos, y por eso a todos les gusta porque son livianos. Pero hay otros que pesan 1,5, 2, hasta 3 ml y son bastante pesados, y se nota mucho la diferencia, ¿ya? Ahora, usarlo 1 hora ya uno como que lo aguanta, pero usarlo 3, 4 horas, 5 horas, se siente el cuerpo y uno termina ahí con la espalda, o un manguito rotador dañado, ya, todo eso. Pero es importante usarlo. Los protectores móviles también, estos generalmente están en un servicio de imagen, sobre todo de repente cuando hay pacientes y los pueden proteger y estar ahí, generalmente están más en los pisos. UPC, UTI, MQ, UCI cardio, en urgencia de repente tienen para proteger a algunos pacientes, pero en verdad lo usan para protegerse ellos mismos, ¿ya? Pero ustedes tienen que priorizar el uso de esto, ¿ya? Y pedirlos en el caso que los tengan. Y muchas veces si es que los tienen y no lo usan, los van a retar también, ¿ya? Así que siempre si es que están, preguntar si se puede usar, y ustedes son los que más van a saber la protección radiológica, ¿ya? Entonces ustedes ponen las reglas de juego respecto a eso y educar también, así como es súper importante ustedes siendo tecnólogos médicos, tampoco lo vean de una mala manera de educar a la gente, decir no, tú no sabes nada y yo te voy a enseñar, sino como decirle mira, tratar de explicar de buenas maneras, porque así como tú vas a enseñarles ciertas cosas a ellos,
a ti también te van a enseñar ciertas cosas. A mí me pasó mucho que los clientes me enseñaron muchas técnicas para movilizar pacientes, o la enfermera me enseñaron técnicas para pinchar de mejor manera. O sea, no lo van a tener que pinchar, y no hay mejor gente que pinche que la enfermera en ciertos casos, y más si son pediátricas. Entonces, si te pueden compartir un poco de información, bacán, acéptenla, y así ustedes, como ellos lo hacen, ustedes también pueden, y al final, como salud en sí, tenemos que trabajar bien en equipo, ya eso es lo más importante. Las gafas plomadas están, sirven, a mí no me gustan mucho, pero están. ¿Ya? A los que usamos lentes es complicado porque son grandes, son pesadas, y aparte que se empañan, y como que veo 4 personas en vez de 1. Entonces como que ahí ya no sé a quién dispararle bien. Pero a los que no usan lentes, muchas veces me ha tocado que yo las llevo acá colgada, generalmente los lentes. Bueno, ahora ya no tomo mucho examen, pero antiguamente los llevaba acá, y cuando sentía que me estaban supervisando, me los ponía. ¿Ya? No aprendan eso, úsenlo, pero es importante que lo tengan, porque si no los tienen y los supervisan, porque los oficiales de protección radiológica ahora están más en los servicios, y ellos llegan a supervisar de sorpresa, no te avisan, y tú te vas a dar cuenta porque vas a ver una cara en el cuadrado que está en la puerta así, mirándote. Y uno siente esa mirada de repente que te están mirando, si no es el paciente, sí, no, el papá está acá al lado. Siento que me miran, y claro, tiene una cabeza que está mirando ahí desde la puerta. Y está con su libreta y está todo el rato así. Y al final llega, te lleva una charla y te dice, mira, no hiciste esto, y tiene todo un puntero. Entonces es mejor tenerlo que no usarlo. Ahora, si es que no lo tienen en un servicio, bueno, el problema del servicio, no es problema de ustedes. ¿Ya? Ahí ella se lo tiene que exigir al coordinador, al supervisor, para que hagan la compra y para que ustedes lo usen. Ahora, esto es algo muy chistoso, porque tanto los guantes como los lentes, ningún producto de estos está confirmado por el ISP. El ISP generalmente son los que te regulan todas estas cosas, junto con la mutual, y no están como reconocidos de que te proteja 100%. Ya es como que te dicen, compra estos lentes porque estos están regulados por el ISP y son buenos. No te lo dicen, ¿ya? No está como 100% certificado. Pero por eso valor de que estén presentes dentro del servicio. Bueno, la mampara, esto les sirve más a los que trabajen en hemodinamia, en angiografía, en pabellón, que les va a servir bastante, pero para eso igual van a tener los delantales, que generalmente en hemodinamia o en angiografía los delantales son un poco, no son los de 0,5, generalmente son del 1 o del 1,5. Y cada médico, bueno, los médicos tienen sus propios trajes, tienen todo, se lo mandan a comprar. Pero ustedes usan los del hospital o los de la clínica. Los guantes plomados en sí no sirven mucho, tiende a repetir más el examen a los pacientes pediátricos, por lo tanto no lo recomiendo mucho, y dentro de esta limitación de dosis que hablamos en los 3 pilares básicos, no nos llevaría a cumplir eso, ¿ya? Porque al final tendríamos que repetir más exámenes si no es lo que corresponde. Los gorros plomados sí existen, no los he visto mucho, pero sé que existen. Y el protector tiroideo también es importante, ¿ya? Ahora hay unos delantales nuevos que vienen con el protector tiroideo incluido, ¿ya? Y eso igual es bacán porque antes se perdían harto los cuellos. Uno se ponía esto y uno se ponía el cuello, en cambio, teniéndolo incluido, mucho mejor. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿No? Ya, entonces vamos a seguir. Los efectos no estocásticos o determinísticos es algo que ustedes tienen que manejar bien, ¿ya? Y estos efectos se van a, ¿cómo se llama? Se van a dar por la dosis que voy a recibir, ¿ya? Son completamente, van de la mano con la dosis que yo recibo en el cuerpo. Mientras yo recibo una dosis mayor, esta dosis va a generar un cambio en mí, por lo tanto va a generar un efecto, ¿ya? A esto se le llama determinístico, que si es que yo me soy expuesto a una dosis muy alta, sí o sí me va a generar algún daño en mí, ¿ya? Por lo tanto, se va a caracterizar en función de la dosis, ¿ya? Mientras más dosis yo reciba, va a generar un cambio en mí.
¿ya? Y tenemos algunos efectos agudos que son claros, como es la radiodermitis, opacidad cristalina, necrosis en los tejidos. Depende de la zona donde yo me irradie y demás, vamos a tener efectos agudos. ¿Ya? Si yo me rayo más el estómago, voy a tener más hemorragias. Si yo me radio más la cara, finalmente voy a generar más cataratas. Si mi radiación es general todo el cuerpo, radiodermitis, al final depende de los distintos tipos que uno pueda tener. Lo que más se conoce dentro de estos efectos determinísticos, o el ejemplo más típico que se conoce, es lo que pasó con Chernobyl, ¿ya? Donde en este caso fue una fuente nuclear, donde un reactor nuclear donde se emitió radiación hacia afuera, ¿ya? Pero hay casos que no son tan lejanos de la actualidad. Tenemos casos que pasaron acá en Sudamérica, como el caso de Goiânia en Brasil, ¿ya? Que eso, a mi criterio, fue mucho más grave que Chernobyl, ¿ya? Y no se conoce mucho. Incluso Brasil es uno de los países en donde, gracias a lo que pasó, bueno, no gracias porque no fue algo bonito, pero a lo que sucedió, salieron muchos profesionales de protección biológica y se volvió una eminencia en cómo controlar fuentes activas de radiación, porque lo otro es un reactor nuclear donde había que taponearlo, ¿no? En cambio, en lo que pasó en Brasil fue una fuente activa que se pasó por toda una ciudad en la cual estuvo irradiando de manera continua, y además no era una fuente como que, mi celular es la fuente, por lo tanto es una roca, está contenida acá, eran cristales. Por lo tanto, esos cristales, si quedaba en la ropa de alguien, esa persona se convertía en una fuente viva. Y así puede haberse contaminado toda una ciudad, ¿ya? Hay una serie en Netflix, se la recomiendo, que se llama, no me acuerdo, pero está en Netflix, ¿ya? Y es de Brasil. ¿La vieron? ¿Me gustó? Mala, dije. ¿De verdad bien? Sí. Mira, y hay otra serie que les recomiendo, ¿eh? Se llama, es una serie japonesa, no la estoy viendo. Se llama Departamento de Radiología, ¿ya? Es una serie japonesa que trata de médicos radiólogos, de tecnólogos, y que viven en distintas clínicas. Es como ¿cómo se llama esto, los casos de los doctores? Doctor House, y bueno, hay todo esto, pero llevado a la radiología. ¿Ah? Claro, es lo mismo, pero llevado a la radiología. Por lo tanto, van a tener casos radiológicos, van a ver cómo ellos mismos hacen una resonancia, hacen escáner, hacen eco, puro equipo Shimatsu japoneses, angiógrafo, van a ver todo. Vi el primer capítulo, fome, pero el segundo es bueno. Volviendo al efecto determinístico, es todo efecto que bajo una dosis le va a generar un daño en su cuerpo. Ya vean así como el efecto determinístico. Va en función de la dosis. Mientras más dosis yo reciba, un daño me va a provocar en el cuerpo. Y estos daños van a depender de la zona a la que yo me irradio. Puede ser irradiación renal, irradiación de la cabeza, oculares, sobreexposición de todo el cuerpo, hemorragias. Y estas fotos en sí te dejan así, eso es la radiodermitis, ¿ya? No es que esté exagerado. Por ejemplo, lo que pasó en Goiânia, así quedaban las personas, porque era tanta la ignorancia respecto a algo radioactivo, de que se lo pasaban por el cuello, hasta comieron. Eso por no lavarse las manos, entonces pudieron haber contaminado ríos enteros, ¿no? Si pudo haber quedado embarrado. Gracias a una señora que lamentablemente falleció, que fue la que detectó el caso y la que llevó a las autoridades, no fue una peor tragedia, ¿ya? Pero pudo haber sido algo totalmente gigante a nivel sudamericano. Esos son los efectos determinísticos, ¿ya? En sí es muy poco probable que les pase esto, a menos que estén muy cerca de una fuente, estén muy cerca de un reactor, o estén, no sé, trabajando en medicina nuclear y no se protejan en nada, o en radioterapia y se metan como a, bueno, dos sesiones de radioterapia igual pueden producir estas cosas, ¿ya? Es por eso que se estudia tanto la radiobiología, cuánto cada órgano es capaz de soportar la dosis, ¿ya? De eso se trata, y es un área bastante
entretenida, dura y fuerte, en ciertas comillas. Depende de qué tanto se familiaricen con la muerte en cierto sentido. ¿Ya? Pero esto es para que más que todo queden claro de que va en función de la dosis. ¿Ya? Con eso quiero que se quede. Y el efecto estocástico o probabilístico es todo lo contrario al otro. Si uno tiene que ver en función a la dosis, esto tiene que ver por un tema de probabilidad, por un tema de tiempo. ¿Ya? Quizás yo me irradie, voy a irradiar quizás con no tanta dosis, pero eso se va a ir acumulando en el tiempo. Y en el tiempo quizás te puede producir un cambio como no puede hacerlo. Quizás lo haces contigo, por ejemplo, yo me empiezo a irradiar de los 5 años y hasta los 60 años no me pasó nada, pero mi descendencia quizás sí puede desarrollar alguna malformación o la descendencia de mi descendencia también pueda producir algo, porque al final todo tiene que ver con la tasa celular, con el crecimiento celular. ¿Ya? Y si hay un cambio en la etapa celular de una estructura, se va a modificar hacia distintos lados. ¿Ya? Por lo tanto, es algo que ocurre al azar, es probabilístico de que ocurra. ¿Ya? Te puede pasar como no te puede pasar. Y no por eso no vamos a cuidarnos de la dosis. ¿Ya? Dentro de estos factores, si bien dice que lo probabilístico puede afectar la dosis, el tiempo de exposición, la información genética, y por eso cuidarnos tanto adultos como niños, en la etapa del desarrollo humano, priorizar en qué etapa de la vida uno se va a irradiar, pero al final tiene que ver un tema probabilístico. Es probable como no es probable que te pase. ¿Ya? Y bueno, y acá viene la parte que les dijo el profesor que investigaron, así que eso lo voy a dejar como tarea también, para que obligarlos a estudiar. Va a estar en la casa. En sí son toda esta parte de protección radiológica. No es como que llegó una persona y se le ocurrió y dijo, ya, ahí vamos a empezar a hacer esto. Como se empezó a jugar tanto con la radiación, con el tema que al final piensen que cuando yo partí de este semestre les dije que la radiología en sí no ha cambiado desde que se descubrió hasta ahora, no ha cambiado mucho, sigue siendo lo mismo, pero imagínense, ahora ya está mucho más estudiado, pero imagínense cuando partió y descubrieron que con un material luminiscente podía generar una fotografía y podía ver huesos. Para ellos fue una locura. Por lo tanto dijeron, wow, ¿qué más puedo hacer? Y empezaron a ocuparlo indiscriminadamente. Y ahí es donde empiezan el tema de las malformaciones, el cáncer y distintos cambios celulares que pueden producir. Y un montón de cantidad de muertes que se pudieran haber producido. Por lo tanto, respecto a eso, empezaron a hacer investigaciones y ahí es donde salieron distintos marcos de leyes en donde te dicen cuánto es lo que tú puedes irradiarte, cuánto es lo mínimo, la dosis o el umbral que lo tienes que superar y todo eso. ¿Ya? Y por eso también tenemos distintas entidades como el Ministerio de Energía, el Ministerio de Salud, la SECHEN, que es generalmente la Comisión de Energía Nuclear acá de Chile, el ISP, el Instituto de Salud Pública, que también tiene que ver harto junto con la Mutual en el tema de la protección radiológica, que son entidades que están a cargo de fiscalizar y llevar un historial dosimétrico de todas las personas que trabajen con radiación ionizante. Y la SECHEN es la que regula y fiscaliza todas las entidades que trabajen con fuentes activas, ¿ya? O fuentes nucleares. ¿Ya? Son distintas fiscalizaciones. Una tiene que ver más con instrumentos de fiscalización a los usuarios y la otra tiene que ver más con un instrumento de fiscalización a los reactores o a los instrumentos que generan radiación. ¿Ya? Y obviamente que todo esto viene de una base mucho más grande como es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Ya? Todas estas entidades, que hay algunas que son bien de Estados Unidos, otras de Europa, son las que actualmente o año a año van sacando recomendaciones, actualizándose, y eso hace que la SECHEN o el Ministerio de Energía o el Instituto de Salud Pública también vayan mejorando ¿cómo se llama? Sus restricciones. Creo que hay uno que salió ahora hace poco, el ISRT 50, que creo que eso tiene que ver más con radioterapia. Pero ahí habla harto de esto y de la radiosensibilidad de los órganos. ¿Ya? Eso.
¿Ya? Y volviendo de nuevo a la base de los principios básicos, esto ya lo hablamos, la justificación, la optimización y la limitación de dosis. ¿Ya? Esta es la base de la protección radiológica. Y esto es lo que ustedes tienen que ocupar. Y finalmente, cuando yo le pregunto una prueba de cuáles son los 3 pilares de protección radiológica, me baso en esto. ¿Ya? Porque si yo les pregunto cuáles son las 3 herramientas que yo utilizo para protegerme, Limitaje, tiempo. y distancia. ¿Ya? Una cosa son instrumentos o herramientas que yo uso para protegerme y otras van a ser los pilares básicos de que conlleva toda la protección biológica. ¿Ya? Así que si en la prueba les pongo 1, 2, 3 y preguntas capciosas, entiendan lo que pregunto. ¿Ya? No voy a tender a confundir. ¿Ya? No voy a preguntar 3 veces de manera distinta las cosas. ¿Ya? Pero así van a quedar impeques. Ya, y por último la normativa chilena, que es la que actualmente, aquí les estoy adelantando trabajo a ustedes. Busquen la clase, ahí copien el título, ChatGPT, búscame esto de acá. Y ahí van a poder estudiar. ¿Ya? Hay distintos tipos de artículos, todos los años salen artículos en verdad, sobre cuál es la recomendación de dosis, y lo importante es que quiero que se queden con estos que están acá, que son los índices que van a tener ustedes como trabajador, que al final son 20 milisieverts en un año de cristalino, 500 milisieverts en un año en extremidad de su piel, dosis efectiva, estamos hablando de 20 milisieverts igual en 5 años, 1 milisievert durante la gestación, y en periodo de lactancia, ojalá no estar expuesto a la radiación. ¿Ya? Esto es para el trabajador, ¿ya? Para el POE, tanto profesional o ocupacionalmente expuesto. ¿Ya? Si en una prueba les pongo POE, es trabajador ocupacionalmente expuesto. ¿Ya? ¿Cuáles son las límites de dosis para ustedes como estudiantes cuando vayan ahora a las prácticas? Son las que están acá. Y el límite de dosis para el público, si se dan cuenta, para el público es menos dosis, para los estudiantes es más que el público, pero para los trabajadores es más. ¿Ya? Porque generalmente nosotros vamos a estar expuestos diariamente con esto. A menos que trabajen en resonancia o en eco, que no van a usar, o Noiseband, tampoco, Tolman, varios más, docencia, no tengo. ¿Ya? Gestión comercial, tampoco van a usar. Pero generalmente cuando trabajan en clínicos con radiación ionizante, sí. Y bueno, ahí está la CEREMI y la Comisión de Energía Nuclear, que son generalmente las entes que nos van a regular todo este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Dudas o preguntas que hayan tenido de esta clase sobre protección radiológica? Yo creo que con esto están listos para una buena nota en dosimetría, pero de estudio. Eso, no sé si tienen dudas, preguntas. ¿No? ¿Todo claro? La presentación que van a hacer va a ser que el martes. El jueves tienen la prueba, jueves 7 de mayo, martes la presentación. Y la última materia que vamos a pasar para la prueba va a ser el jueves. ¿Ya? Y recuerden que la materia es acumulativa. ¿Ya? Voy a preguntarles siempre cosas desde lo primero que les pasé. Y mis preguntas son mis pruebas son de desarrollo. Ya les identifiqué la letra a todos, así que no tuve problemas con ninguno. Incluso si la empeoran, también puedo leerla. Ahora, me recomendaron en el colegio de mi hijo de que evaluara faltas ortográficas y que quitara puntos por eso. Si abusan, voy a tener que empezar a usarla. ¿Ya? Así como hablan bonito, tienen que escribir bonito. ¿Ya? Y si a mi hijo le restan puntos por falta ortográfica, yo también lo voy a hacer. No es el primero básico. Y el segundo. Así son los profesores. Uno es buena onda, en la universidad somos malos, uno es buena onda.